Bienvenidos nuevamente a todos nuestros panelistas y a nuestros invitados y damos inicio. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Omar. Y bueno, empecemos mirando un poquito en perspectiva. Te adelantaste un poco, Omar. Un Adelante, poquito en perdón. perspectiva. La historia del PMBOK, que es lo que nos convoca acá. Vamos a primero mirar esta gráfica en el tiempo, ¿verdad? Que ya tiene una larga data del año 96, partió el primer PMBOK. Y si ustedes se fijan, la estructura ha permanecido bastante similar a través de los años y cada más o menos 4 años hemos tenido nuevas versiones y nosotros sabemos que el examen ha ido cambiando, por supuesto, ad hoc a esas nuevas versiones. Pero ahora irrumpe, Omar, el nuevo PMBOK 2017, que tiene una estructura bastante distinta de lo que habíamos conocido hasta ahora, y por eso yo creo que ha suscitado tanto interés por parte de todos nosotros el qué trae esta nueva versión, cuál es el gran impacto y el gran cambio que tiene, porque efectivamente ha roto con esta estructura que tenía antiguamente. Pasemos a ver, Omar, cuál sería esta nueva estructura. Y vamos a comparar lo que tenía el PMBOK antiguo en la versión 6 en particular contra la 7. Si ustedes recuerdan, el PMBOK 6 tenía dos partes, ¿verdad? La primera parte era siempre la guía del PMBOK, aquello que nos orientaba a desarrollar un proyecto, y una segunda parte que era el estándar de gestión de proyectos. Ya ahí tenemos un cambio interesante, donde el PMBOK 7 ustedes pueden ver que parte al revés, parte con el estándar propiamente tal, ese estándar que tiene un correlato en ANSI en Estados Unidos, y posteriormente aparece la guía del PMBOK. Y en ambos casos estamos hablando de contenido distinto, no solo cambia las partes del libro, sino que además el contenido cambia en forma bastante importante. En el caso del PMBOK 6, ustedes se acuerdan que la guía propiamente tal estaba compuesta por una parte introductoria donde nos contaba acerca de qué era un proyecto, cuál era el contexto del proyecto, el rol del director del proyecto, etcétera. Y luego nos planteaba cuáles eran las áreas de conocimiento para dirigir un proyecto, donde en un principio eran 9, luego, perdón, eran 8, y luego se transformaron en 9 áreas de conocimiento, ¿verdad? Y eso cambia en la nueva guía, esos 10 áreas de conocimiento desaparecen y aparecen ahora los 8 dominios de rendimiento. Y luego nos habla de tailoring, un concepto muy interesante en que eh, aquí está traducido como adaptación, no sabemos cómo el PMBOK lo va a traducir exactamente, pero se refiere justamente a cómo tú ajustas estas nuevas herramientas o todo el conocimiento que tienes en dirección de proyectos al proyecto en particular que estás ejecutando. Una muy buena mirada que lo hace más flexible, por cierto, ¿no? Y luego nos plantea ciertos modelos, artefactos, métodos, y eso es la parte de la guía del PMBOK. Y la segunda parte que teníamos en la edición 6, que correspondía al estándar de gestión de proyectos, ya rompe definitivamente con este esquema de 5 grupos de proceso que teníamos y ahora se transformarían en los 12 principios, ¿eh? Los 12 principios que sería lo que nos guiaría en este estándar. Esa parte va a tener una introducción y algo muy interesante de lo cual nos va a hablar Edgar, que es el sistema de entrega de valor, uno de los grandes impactos, yo diría, que tiene esta nueva mirada del PMBOK. Esto es en términos estructurales, pero si avanzamos, Omar, y vamos a ver cuáles serían lo que nosotros comprendemos como los grandes cambios que serían el aporte para la nueva mirada del PMBOK. Hay varios, ¿eh? Simplemente los voy a anunciar, no tenemos tiempo para profundizar en ellos, pero hay una mirada de ver esto en términos de principios y no en procesos, o sea, algo mucho más flexible, ¿no? Es adaptable la nueva mirada dependiendo de las necesidades que tengamos. Vemos el proyecto como parte de algo más grande dentro de un contexto organizacional, se amplía el rol del director de proyecto, tenemos métodos más flexibles, adaptables, ¿verdad? Se refuerza mucho el concepto de trabajo en equipo y la importancia que tiene en el resultado final del proyecto. Vemos al director como un integrador, es una persona que delega, no tiene tanto comando y control, sino que es capaz de distribuir las tareas del proyecto. Tenemos un foco en los entornos VICA, este mundo que es volátil, impredecible, ¿verdad? Complejo, ambiguo. Además tiene una preponderancia de las habilidades blandas por sobre las técnicas, que es una
prenda de garantía para que las cosas funcionen bien. Cambia el concepto de éxito, ya no es solamente que termines con el proyecto en alcance cronograma de costos, sino que además tiene que tener un resultado que de verdad agregue valor a la organización, y eso lo entendemos como éxito real. Y por supuesto ampliar el foco más allá del ciclo de vida del proyecto, sino que se hace cargo del dónde nace un proyecto y cuál es el aporte que hace a la organización. Así que le doy el paso a Enrique para que nos vaya contando ya más en detalle acerca del contenido. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Omar, vamos a ver los principios de la dirección de proyectos. Y estos principios nos van a servir como líneas fundamentales para que podamos planificar la estrategia, podamos resolver decisiones y podamos solucionar problemas. Y la intención de estos principios es que podamos guiar el comportamiento de las personas que están involucradas en el proyecto. Y tenemos 12 principios que todos ellos están alineados a los valores que se identificó el Project Management Institute en el Código de Ética y Conducta Profesional, que a todos lo conocemos. No sigue exactamente el mismo formato, pero tampoco están duplicados. Entonces tenemos valores que son el Código de Ética y tenemos de estos principios. Y los principios y el Código de Ética son complementarios entre sí. Por favor, adelante, Omar. Una parte importante es que se está cambiando a un sistema de entrega de valor, que va a hablar un poco más tarde Edgar de esto, y esto es importante porque ubica el proyecto dentro de un sistema más grande, la organización, y vamos a tener un punto de vista y una perspectiva sistémica. Adelante, Omar, por favor. El primer principio tiene que ver con, en inglés se llama stewardship, estuve buscando en el diccionario y encontramos custodia y mandato. Y los mandatarios, que somos los directores de proyecto, debemos actuar de una manera responsable, de tal manera que podamos cumplir con las actividades del proyecto, con integridad, con cuidado, con honorabilidad, cumpliendo con los lineamientos de nuestra organización internos y externos. Y además de esto demuestra un amplio compromiso a los impactos financieros que tienen los proyectos sociales y ambientales. Adelante, por favor. El equipo es el siguiente principio y debe trabajar de una manera colaborativa para alcanzar un objetivo común de una manera mucho más efectiva y eficiente. Y este equipo de proyecto facilita la alineación con la cultura y lineamientos de la organización, el aprendizaje y desarrollo individual del equipo y aportes óptimos para poder entregar resultados deseados. Adelante, Omar, por favor. Los interesados se involucran proactivamente en el proyecto para que puedan contribuir al éxito del proyecto y a la satisfacción del cliente. Este involucramiento de los interesados fomenta la entrega de valor. Adelante, Omar, por favor. El siguiente principio es del valor, y va a hablar mucho Edgar de esto. Y este valor tiene que ajustarse continuamente a la alineación del negocio. Y el valor es el indicador principal y el último indicador del éxito. Adelante, por favor. Pensamiento sistémico. Este es un cambio fundamental. Ya estábamos pensando en que el proyecto son partes interconectadas y más que estudiar las partes, vamos a estudiar las relaciones entre sí. Adelante, por favor. El liderazgo, como ya conocemos, el director del proyecto tiene que ser un líder y tiene que demostrar y adaptar su comportamiento de liderazgo tomando en cuenta la situación que está enfrentando, el contexto. Adelante, por favor. Y la personalización es importante. Entonces, no vamos a utilizar un cookie cutter, o sea, una forma para cortar para todos, sino que vamos a tener que personalizar para lograr alcanzar los resultados que deseamos, porque cada proyecto es único. Adelante, Omar, por favor. La calidad, esto no ha cambiado mucho. Esto ya lo conocíamos nosotros como directores de proyecto y tenemos que mantener el foco en producir entregables que cumplan los objetivos del proyecto, que estén alineados a las necesidades de los interesados, a los usos y los requisitos de aceptación que establecieron los interesados relevantes. Adelante, por favor. Luego llegamos a la complejidad, y aquí me voy a detener un poco más. Ahora los directores de proyectos
tienen que tomar en cuenta que los proyectos son sistemas y los sistemas tienen partes que están interrelacionadas entre sí y que pueden tener comportamientos emergentes. Entonces tenemos que estar evaluando constantemente y navegando continuamente esta complejidad que nos va a presentar los proyectos, de tal manera que podamos adaptar nuestros planes, nuestros enfoques, para navegar exitosamente el ciclo de vida del proyecto. Y como los proyectos están formados por personas, eso agrega mayor complejidad a los proyectos, porque van a haber interacciones dentro del sistema, nos va a afectar la incertidumbre y la ambigüedad que comentaba Alejandro. Y los equipos de proyecto tienen que permanecer vigilantes en la identificación de estos elementos que afectan al proyecto, porque la complejidad ahora ya sucede no solamente en los proyectos, sino en todo el mundo. Por favor, adelante. Luego tenemos el riesgo. Constantemente tenemos que estar evaluando la exposición al riesgo que tiene nuestro proyecto. Aprovechar las oportunidades y minimizar los impactos negativos de los riesgos en nuestros proyectos. Adelante, por favor. Este principio me encanta. Tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar resiliencia. Tenemos que construir dentro de nuestros equipos, dentro de nuestros proyectos, la capacidad de adaptarse constantemente a los cambios, porque son sistemas complejos, el mundo cambia constantemente, y tenemos que desarrollar la capacidad de los equipos del proyecto de responder y adaptarse al cambio y recuperarse de cualquier fracaso o retroceso que se produzca en el proyecto, de tal manera que puedan seguir avanzando. Adelante, por favor, Omar. Y finalmente tenemos el cambio. Tenemos que ayudar a las personas dentro de la organización, dentro del proyecto y dentro de la organización ejecutante y nuestros clientes, nuestros usuarios, que puedan adaptarse y que podamos mantener comportamientos en el tiempo necesarios para una transición del estado actual al estado futuro deseado, que fue la razón original por la que se creó este proyecto. Entonces tenemos que buscar un enfoque que sea estructurado para enfrentar el cambio dentro de la organización y poder transitar de una manera eficiente al estado futuro deseado. Y finalmente, Omar, quería terminar con esta relación entre los principios, que acabo de mencionar, estos 12 principios, y los dominios de desempeño que nos va a comentar Jorge. Estos principios y los dominios están relacionados entre sí. De acuerdo, Jorge. Adelante, por favor. Tienes tu No se te micrófono. escucha. Bueno, muchas gracias, Enrique. Interesante planteamiento. Bueno, los dominios de performance domains, la verdad es que la palabra performance es una palabra difícil en español porque puede tener múltiples traducciones. Yo estuve buscando la traducción correcta. Bueno, no sé si la correcta, a lo mejor lo que se acercara más a lo que yo entiendo como performance domain. Y a mí me gustó la palabra dominios de actuación. Dominios de actuación porque es donde actúa el project manager y es donde tiene que desempeñarse él y su equipo. Entonces, hay 8 dominios de actuación. En el libro se describen como un conjunto crítico de actividades relacionadas para la entrega de los resultados del proyecto. Son áreas en donde tiene que haber un enfoque, es decir, tiene que haber una atención, tiempo de calidad para poderlas llevar a cabo las actividades que las conforman. Son interactivas, están interrelacionadas, son interdependientes y trabajan al unísono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que conforman un todo integrado, operan como un sistema dinámico, complejo, abierto. Es un sistema abierto porque es influido por el entorno, el contexto en donde está embebido. Es complejo por todas estas interrelaciones que están representadas aquí por estas líneas y que de alguna manera generan información en tiempo real que tenemos que estar leyendo a lo largo del proyecto, y eso hace que sea dinámico, ¿no? Este relacionamiento es dinámico. Dice el libro que estos dominios de actuación corren concurrentemente sin importar el valor que aporten y cuándo lo aporten al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente
podemos tener diferentes elementos de estos dominios de actuación involucrados en el proyecto y que son igual de importantes, aunque sea una contribución menor en términos de valor, pero sin esa contribución el todo integrado pierde sentido y pierde contundencia. No se abordan como esfuerzos de silos, ¿no? O sea, no se ve el tema stakeholders de manera vertical, y el tema de equipo de manera vertical, en fin. En realidad estos dominios de actuación se traslapan y se interconectan. Entonces, estas interrelaciones que se dan entre los dominios de actuación son en realidad únicas para cada proyecto. No es que haya como decía Enrique, no hay una receta de cocina que nos diga cómo están interrelacionados y qué hacer para eso. Más bien la interrelación se va dando, como decía yo, en tiempo real, es lo que hace que administrar un sistema proyecto sea complejo por sí mismo, ¿no? Y las actividades dentro de cada dominio de actuación son determinadas por el contexto, el proyecto, los entregables, el equipo, los stakeholders y otros factores. O sea que en realidad cuando estamos trabajando en un proyecto, estos dominios de actuación se conforman un sistema que nosotros como equipo y como project management tenemos que construir y configurar ad hoc a cada proyecto. Como decía Enrique, cada proyecto es único, esta definición viene de muchos años atrás, y estos dominios de actuación están interrelacionados. Ahora, a mí me parece que esto es una reminiscencia de las áreas de conocimiento, porque pues stakeholders abarca todo el tema de stakeholders y comunicación, la parte de equipo es toda la parte de liderazgo y gestión de recursos, el enfoque y desarrollo del ciclo de vida, pues esta parte tendría que ver un poquito con la integración, ¿no? La planeación habla básicamente del calendario, del cronograma del proyecto y de la parte de costos, y el trabajo del proyecto contiene lo que sería el alcance y la calidad. Me parece que aquí también hay, en la parte de planeación me parece que también están los contratos. Después en el delivery está lo que sería toda la parte de alcance, de administración del alcance, de administración de la calidad. En medición están todos los indicadores, todo lo que veníamos viendo de valor de vengado, de todos los análisis financieros del proyecto, como es valor presente neto, retorno de inversión, etcétera, está dentro de medición, además de algunos consejos para identificar cuáles son las métricas ideales para el proyecto en función de varios elementos, y también algunas falsas creencias de los indicadores. Y finalmente, en la parte de incertidumbre, pues estamos hablando de básicamente la parte de riesgos y los elementos que tenemos a la mano actualmente para atender temas de incertidumbre, ¿no? Algunos enfoques ágiles. Obviamente el tema de agilidad está presente en todos estos dominios de actuación, particularmente en el tema de incertidumbre, pues habla de prototipos, habla de experimentos, obviamente todo esto en función del contexto, y además habla del área de riesgos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me parece que el PMI tomó un poquito los elementos de las áreas de conocimiento y los reestructuró con base en este enfoque. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ahora en el libro, adelante Omar, por favor. Estos dominios de actuación, pues cada uno tiene su sección y cada uno presenta pues, cuál es el objetivo, las definiciones, las funciones y actividades que abarca, y va describiendo incluso con algunos ejemplos, algunas herramientas que se pueden usar dentro de estas funciones y actividades. Y finalmente, algo que me parece muy interesante es checar los resultados, es decir, tenemos como una especie de guía para validar si ese dominio de actuación está gestionado correctamente, qué debería de apreciarse, ¿no? Por ejemplo, que los stakeholders acepten y estén contentos con los entregables, ¿no? Ese es un indicador o un elemento observable que permite validar que los resultados de ese dominio de actuación están siendo apropiados, ¿no? Entonces, cada dominio de actuación tiene entre 3 y 7 indicadores o descriptores de éxito, digámoslo así, para saber que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Básicamente esto es los dominios de actuación. La verdad es que está bastante interesante cómo lo están planteando ahora, y les cedo la palabra a Edgar, que nos va a ayudar a entender un poquito más
el valor y el impacto de estos cambios. Adelante, Edgar. Gusto en saludarte. Gracias. De hecho, Jorge, voy a empezar hablando por algo que tú dijiste. Y ese ya es un criterio mío. Me parece que el PMI tomó la parte prescriptiva, la quitó, la disminuyó. De hecho, aquellos que busquen el antiguo PMBOK está hasta el puro final. Así que es un tip. Y lo que quedó, lo metió como en una licuadora y lo acomodó totalmente diferente y de una forma mucho más, definitivamente mucho más de negocio. Y van a encontrar un documento bien diferente, bien diferente. Y yo sabía que mis compañeros iban a presentar todo esto y a mí me tocó pues analizar el PMBOK y empecé a analizarlo de esta forma. Empecé a buscar cuánto se habla de interesados, cuánto se habla de beneficios, cuánto se habla de estrategia. Y empecé a analizar cuánto se habla de impacto, de entregables. Y descubrí que más o menos en todos los casos se habla lo mismo. La misma cantidad. Estos documentos son más pequeños que los documentos anteriores, tanto el estándar como el PMBOK, pero relativamente más o menos se habla igual, solo que de una forma mucho más flexible. De lo que sí se habla muchísimo más es de valor. De hecho, saqué un porcentaje, 700% más se habla de valor. Ahora, cuando hablamos de valor, en realidad esto no es nuevo. Ya el PMBOK 6 ya hablaba de valor, ya hablaba de valor de negocio. El concepto sigue siendo el mismo. El concepto es llevar la organización a un nivel donde provea más valor a sus clientes, a sus interesados, al ambiente. Así que no es un concepto nuevo, pero te digo, ya habla 700% más que antes. Adelante, Omar. De hecho, en PMBOK 6, en la página 7, ustedes pueden encontrar precisamente esto, una descripción de valor, o sea, es el concepto que hemos manejado siempre. Así que lo pongo acá, no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que se profundiza muchísimo más en PMBOK 7. Adelante, Omar. Algo bien importante que se hizo en PMBOK 6 fue incluir este plan de gestión de beneficios. En PMBOK 5 y anteriores, el proyecto era crear entregables, crear la calle, crear el edificio, crear el departamento, pero no se ponía a analizar en el beneficio final que iba a producir a los interesados, a los clientes. Por eso fue que se crea este plan y que es realmente poderoso, porque aquí en la versión anterior se ve la continuidad de ese esfuerzo. ¿Okay? Aquí está y esto se mantiene el concepto en PMBOK 7. Adelante, Omar. Donde sí hay un cambio importantísimo es que antes hablaba de OPM, de un concepto de administración de proyectos a nivel organizacional. Eso desaparece en PMBOK 7 y ahora más bien se habla de un sistema de generación de valor. Y este gráfico que está acá en PMBOK 6 está, pero definitivamente se modificó, donde claramente se dice que el negocio, el senior leadership, es el que genera esa estrategia y que a través de portafolios, a través de programas y proyectos, se genera ese valor. Ahora bien, se habla mucho de outcomes, o sea, realmente versus outputs. O sea, no nos interesa lo que se produce, nos interesa el impacto en el cliente. Y esto se habla reiteradamente. O sea, sí hubo un cambio significativo en este concepto. Y luego, que este sistema controla esto, los outcomes, los beneficios y un análisis del rendimiento que se está logrando. Adelante, Omar. Esto es nuevo y viene mucho más detallado con indicadores, como hablaba Jorge. O sea, en todos los dominios hay indicadores. Sí se ha puesto mucha atención en medir el impacto en todos los dominios y medir el impacto en el término de valor. Eso sí, más que el cómo logro las cosas, es asegurarme
qué logré las cosas. Adelante, Omar. Y este es precisamente el sistema para la entrega de valor. Y aquí ya, y no hablamos definitivamente solo del proyecto, hablamos de la organización, hablamos de la gobernanza, que es algo que apareció en PMBOK 6 también. Ahora se le da muchísima atención. Hablamos de todo lo que es el cumplimiento con los estándares y las políticas y gubernamentales y también de país. Hablamos del sistema de creación de valor a través de proyectos, programas, portafolios, del ambiente y de la generación de productos orientados a ese valor. Adelante. Y por eso es que, insisto, y de esto ya habló Enrique, en este principio, en realmente en que el proyecto y, bueno, y todo el sistema de generación de valor está trabajando en controlar en cada momento que está generando valor. Y me gusta mucho la primera frase que dice acá, que dice que el valor es el último indicador de éxito del proyecto. Es decir, ahora existimos para producir valor y no más, y no más. Así que me encantó esto. Y los que busquemos el PMBOK 6 anterior, al final están todas realmente las herramientas que son muy valiosas, pero están al final. Pero el foco es valor. Eso es, Omar. Muchas gracias, Edgar. Hasta aquí llegamos con esta primera etapa del panel en el que nuestros expositores nos planteaban un tema en particular. Ahora abrimos la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora que recién acabas de terminar, Edgar, te quiero plantear una pregunta tanto a ti como a Alejandro. Al final de cuentas, ¿cómo resumimos esto? ¿Cuál es el impacto? ¿Es un impacto positivo o negativo este cambio en el PMBOK? Primero Edgar y luego vamos con Alejandro. A mí me encanta porque realmente el PMI, bueno, en realidad esto no lo hace el PMI, sabemos que esto lo hacen gran cantidad de personas que se agrupan alrededor del PMI y trabajan en esto. Ha dado un salto muy importante a lo que realmente importa, que es producir valor al ambiente. Y algo que me gusta mucho es que, aunque es un poco más pequeño, se habla de muchísimos modelos. O sea, realmente el PMBOK ahora habla de muchísimos modelos y para nada es prescriptivo. Antes era un poquito prescriptivo, ahora para nada. Y plantea los modelos y están a selección de uno. Entonces sí se convierte en una herramienta mucho más ejecutiva y poderosa por lo completa también. Gracias, Edgar. Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Lo ves como un cambio positivo o negativo? Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como dicen por ahí. Yo soy un poquito... a ver, yo tengo una mirada, no todos tenemos que estar siempre de acuerdo. Yo lo encuentro positivo en términos generales, o sea, hay cosas maravillosas en el nuevo PMBOK que yo lo encuentro esenciales. O sea, no podíamos seguir con ciertos conceptos rígidos en un mundo que hoy día es cambiante, que aparece un bicho y te cambia la vida completa. Necesitábamos una herramienta mucho más potente para hacerte cargo de los desafíos. Ahí tenemos entonces una herramienta mucho más flexible en este nuevo PMBOK y tiene mirada, como dice Edgar, de una diversidad de métodos y eso es bien importante. Ahora, la mirada PMBOK me encanta. Yo creo que la nueva mirada que ya deja de ser tan prescriptiva y empieza a ser más basada en principios es muy importante y muy positiva. Este último concepto que Edgar lanzó me parece fantástico. Esto, no preocuparse que un proyecto termine nomás, sino que tenga sentido haber hecho el proyecto y que agregue valor de verdad a la compañía es una cuestión esencial. Y nos da, de hecho, otro foco a los directores de proyectos, nos sube nuestro nivel, nos da un desafío mucho mayor y esa mirada me encanta. Ahora, hay una cuestión práctica, sí, que nosotros hemos visto en nuestros alumnos, que también junto con el PMBOK han aparecido desde este año una nueva mirada del examen. Y en ese sentido, ahí hay una crítica que yo tengo, que yo creo que el incorporar tanta pregunta de agilidad para un cierto sector de los proyectos en que no hace tanto sentido esa disciplina o este framework, ahí probablemente yo creo que el PMI se ha exagerado un poquito. Yo creo que preguntar tanto de agilidad para personas que no hacen proyectos ágiles podría ser algo un poquito contraproducente. Pero en general yo te diría, en el balance final, un gran valor positivo, encuentro yo. Gracias, Alejandro. Voy con otra pregunta y esta se la dirijo a Jorge y a Enrique.
Y con todos estos cambios del PMBOK, ¿ustedes qué opinan respecto al rol del PM? ¿Con esto tiene que cambiar, tiene que evolucionar? ¿Qué opinan al respecto? Jorge, y luego vamos con Enrique. Pues a mí me parece que no hay mucho cambio en el rol del PM. Al final, él es la persona que tiene que rendir cuentas respecto a ahora están mencionando outcomes, ¿no? A los resultados del proyecto. Ya no es entregar un producto o un servicio, es entregar un resultado, que es la conjunción de la satisfacción de los clientes, la entrega de valor y obviamente el producto propio del proyecto. Entonces, pero esto a mí me parece que no es un gran cambio. O sea, al final el project manager era responsable del resultado del proyecto. Que no lo dijera en versiones anteriores no quiere decir que estaba exento de eso, ¿no? Creo que el mayor cambio es hacia el enfoque de liderazgo, que pues estamos transitando a un enfoque más participativo de liderazgo, incluso en el dominio de actuación de equipos, que es donde habla de liderazgo, habla de servant leadership como el enfoque idóneo de liderazgo. Obviamente esto depende del contexto y la cultura y todo esto, pero como PM, pues la recomendación es utiliza el servant leadership, e incluso dice en los equipos de alto desempeño una característica observable es que el liderazgo desaparece, el liderazgo es rotativo, ¿no? Y esto me parece que lo podemos conectar con enfoques interesantes como el de Meredith Belvin, ¿no? Que habla de que hay diversos roles en un equipo de trabajo y que estos roles ejercen un tipo de liderazgo dependiendo del momento en que esté el proyecto. Por ejemplo, Belvin dice, hay gente que es muy buena investigando, ¿no? Pero cuando la pones a aterrizar eso que investigó y hacerlo concreto, le cuesta mucho trabajo. Hay gente que puede concretar las cosas, pero le cuesta mucho trabajo ver el amplio panorama, ¿no? Hay gente que es muy buena vendiendo el resultado y hay gente que es muy buena probando. Entonces, aquí, digo, no he visto si hacen referencia a Belvin, no estoy seguro, pero me parece que este enfoque de Belvin, de liderazgo rotativo en función de la etapa que transita el proyecto, a mí me hace mucho sentido, y parte de esto tiene que ver con el estilo de liderazgo liderazgo de servicio que publicara Greenleaf hace ya algunos años, ¿no? Yo creo que es el mayor cambio que yo alcanzo a percibir. No sé, Enrique, ¿tú qué opinas? Yo creo que es una transformación del rol del líder de proyecto, del director de proyecto. Tal vez este cambio no afecte muchísimo a los proyectos en ciclos de vida predictivos, dígase construcción o donde no hay mucha incertidumbre. Porque en ese tipo de ciclos de vida, en ese tipo de entornos, seguramente el único cambio que va a percibir o que va a tener que actuar el nuevo director de proyecto es que tiene que ver cómo ayudar a su equipo a que logre mejores resultados, tal vez tener un liderazgo de servicio. Pero lo que sí es nuevo para el PM o el PMP, digamos, es en los ciclos de vida adaptativos y en los ciclos de vida híbridos, porque el director del proyecto ahí sí tiene que volcarse y podría sentir que el liderazgo o la autoridad que tenía el director de proyecto en los proyectos tradicionales, que ahora que le toca llevarse a los proyectos ágiles, va a sentir que pierde mucha de esa autoridad, que pierde, porque todo ese compromiso, el liderazgo se va a los equipos. A los equipos de ellos tienen que volverse autogestionados, los equipos tienen que ver la forma de resolver los problemas por su cuenta. El director de proyecto se va a transformar en un líder de servicio que les apoya, que elimina los impedimentos, que ayuda a su equipo a alcanzar un alto desempeño. Entonces, yo creo que sí va a ser un reto para los directores de proyecto, especialmente cuando tienes alta incertidumbre y cuando el entorno es complejo. Entonces tiene que poder habilitar a los equipos a transformarse en equipos autogestionados. Ahí creo que es la parte más interesante y más retadora para los directores de proyecto. Gracias, Enrique. Vamos a pasar con
preguntas de nuestro público y ahí les voy a pedir a ustedes a ver quién se anima a responderla, ¿vale? Dice, los nuevos contenidos son muy buenos, pero ¿qué pasa con los contenidos antiguos que a mi parecer son igualmente relevantes? Por algo se han mantenido por tanto tiempo formando a miles de directores de proyectos. ¿Desaparecen esos contenidos en el nuevo PMBOK? Bueno, como dice Edgar, al final hay una síntesis de los métodos, pero además hay un párrafo en donde dice, bueno, esta es una nueva óptica de llevar a cabo los proyectos. Digo, no tengo el párrafo textual, pero lo que rescato es, este es el nuevo estándar y la nueva guía para la gestión de proyectos. Sin embargo, no descartamos que haya gente que tenga predilección por la antigua forma de verlo y sigue siendo válido. No es algo que llega y reemplaza, sino más bien es un enfoque adicional del cual, como siempre lo he dicho, pues tenemos que tomar lo mejor de los mundos, ¿no? O sea, si tú encuentras algo en el PMBOK 7 que no está en el 6 y que sientes que te agrega valor y que te enriquece tu práctica de trabajo, pues no estás exento de poderlo utilizar, ¿no? Pero este párrafo a mí me llamó mucho la atención en donde, pues, de alguna manera rescatan la visión anterior, ¿no? Gracias, Jorge. ¿Alguien quiere complementar? Sí, yo diría que perdón, Edgar, dale. Algo adicional que va a decir es que algo muy interesante que viene es que esto está complementado con una plataforma digital en el PMI. Entonces, en esa plataforma digital hay mucho más contenido, mucho más detalles, mucho más herramientas. Entonces, la idea es que ya ahora el PMBOK no solamente es este libro o estos 2 libros, sino más bien adicional esta plataforma digital, que creo que por ahí es lo que ibas a mencionar, Alejandro, que va a complementar muchísimo con estas herramientas que siempre son necesarias. Sí, yo te voy a decir que es una reformulación, no, prácticamente me cuesta recordarme cosas que hubiesen desaparecido. Siempre en las distintas versiones del PMBOK habían cosas que desaparecían, pero detalles, ¿no? Aquí yo no veo un cambio radical de contenido, en general estamos hablando de mismo contenido y más, pero ordenado de distinta forma con una óptica distinta. O sea, todo lo que estudiaste en las versiones anteriores no se pierde para nada, eso es lo que quiero decir. Y en Standards Plus, en la plataforma de PMI, ahí va a estar todo el PMBOK 6, versión 6 va a estar allá, para los que quieran todavía utilizar ese contenido y ese material todavía se mantiene vigente. Entonces, dependiendo de la situación que estás enfrentando, tú tienes que decidir qué prácticas, qué herramientas, qué enfoques vas a utilizar. Perfecto. Nos preguntan por aquí, por favor ampliar sobre lo que indica que el PM se enfoca más en el liderazgo y delegación de tareas. Bueno, es justo lo que comentaba Enrique, ¿no? Con un enfoque de liderazgo de servicio, el liderazgo se comparte. Y entonces, yo creo que sí, tienes razón, Enrique, es una píldora difícil de digerir, ¿no? El que antes eras el señor feudal del proyecto, entre comillas, y de pronto, pues, este enfoque pues, está tendiendo más a facultar a los miembros del equipo para que puedan autodeterminarse, tengan cierto grado de autonomía. Y bueno, eso yo creo que es un cambio gradual y va a depender mucho también del contexto, obviamente organizacional. Hay organizaciones que la cultura no se presta para esto para nada. Y también del nivel de madurez del equipo, ¿no? Un equipo inmaduro al que le sueltan la rienda de pronto puede ser mucha responsabilidad que no sepan manejar, ¿no? Entonces, este enfoque de centrarse en ser un facilitador del equipo, habrá que irlo aplicando gradualmente dependiendo de cómo vaya madurando nuestro equipo y del contexto en el que estemos trabajando, ¿no? ¿Alguien que quiera complementar? Yo quería agregar algo que en forma muy interesante, como ustedes saben, Proyectum es un ente, un ATP del PMI, y hemos estado utilizando los materiales de PMI para capacitar a los nuevos PMP desde el año pasado. Y todo el material que estamos usando actualmente habla de ese tipo de liderazgo. Habla de un liderazgo colaborativo que ayuda a su equipo, que eleva a su equipo, que lo hace crecer. O sea,
realmente todo lo que hemos estado haciendo desde octubre del año pasado es precisamente hablando de esto. Así que el PMBOK 7 viene simplemente a complementar el material que ya estábamos usando para capacitación de PMPs, que es algo que posiblemente no conozca la gente y que es interesante que lo sepan. Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, dentro de los nuevos aspectos que se han incorporado en el PMBOK 7, ¿se han probado a nivel práctico con empresas desde el punto de vista de los temas de agilidad? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Interesante este tema, porque yo diría que más bien el PMBOK tuvo la necesidad, o el PMI tuvo la necesidad de incorporar algo que estaba funcionando muy bien. ¿Ah? Los conceptos ágiles y la filosofía ágil definitivamente estaba irrumpiendo en forma muy rápida en el mercado, en la industria, y yo creo que claramente tuvieron que rendirse ante los hechos, ante la evidencia de que efectivamente la agilidad era la nueva forma de enfrentar los proyectos. La agilidad no solamente tiene que ver con un método, no tiene que ver solamente con un ciclo de vida, sino que tiene que ver también con el cambio de comportamiento de los entes que participan en un proyecto, la relación que se establece entre el líder y su equipo, o la relación que se establece entre equipo y los stakeholders, cambia radicalmente, y eso tiene que ver con la agilidad. Y eso justamente tiene que ver con la pregunta anterior, cambia de tal forma que se demuestra, y se ha demostrado en la evidencia empírica, que aquellos equipos que trabajan en forma autoorganizada, que tienen más motivación, donde hay mejor relación con los stakeholders, son proyectos que rinden muchísimo más que un proyecto tradicional. El estilo de liderazgo que es de comando y control es muy poco rendidor frente a un liderazgo, por ejemplo, en que le da protagonismo a los miembros del equipo. Los equipos, dicen por ahí los autores, que producen hasta 8 veces más cuando están compenetrados y hay una comunicación fluida. Entonces, yo diría que esto, si está aprobado, sí. De hecho, hay estadísticas que dicen que los proyectos ágiles suelen ser más exitosos que los proyectos tradicionales. Así que yo te diría que sí, de todas maneras. Eso es mi opinión, no sé qué opina el resto. Yo nada más quisiera agregar que uno debe utilizar lo que le conviene utilizar dependiendo del entorno que estás enfrentando, depende del contexto. Si tienes un contexto, un entorno que es predictivo y sabes lo que va a pasar en los próximos 2 años, puedes seguir haciéndolo como lo estabas haciendo, tranquilamente. Pero si tu entorno es cambiante, hay alta incertidumbre, no sabes lo que el cliente quiere, esos tipos, digamos, esa mentalidad ágil ha demostrado ser mucho mejor que utilizar un ciclo de vida predictivo en ese tipo de entornos, en ese tipo de contextos. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Es un cambio. Perdón, Omar. Habla de la aplicación práctica. No hay que perder de vista que el estándar no es que se siente un gurú a escribirlo en un cuartito oscuro y saca una nueva edición. Es un estándar que se desarrolla de manera colaborativa con voluntarios de todo el mundo a partir de sus prácticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digo, si lo pudiéramos decir así, el PMI recoge la práctica comúnmente aceptada como válida y la condensa en este compendio, digamos, de conocimiento de dirección de proyectos. Entonces, me parece que de facto está probado, ¿no? Quizás lo que funciona en un lugar no funciona en tu entorno, pero eso es otra cosa, ¿no? Buenísimo. La siguiente pregunta, ¿es un cambio importante? ¿Habrá necesidad u obligación de una recertificación? Por mi salud mental, yo espero que no. No, en términos procedurales, no. O sea, si el PMI te va a exigir una recertificación, no. La respuesta es no. Ahora, si es conveniente que los directores de proyecto lean el nuevo PMBOK, yo creo que es conveniente. O sea, definitivamente es algo que uno siempre tiene que hacer, ¿verdad? Hoy por hoy, si uno se queda con el conocimiento estático, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Uno siempre tiene que estar creciendo en conocimiento. Así que la recomendación es, a pesar de que no tengas que recertificarte, sí, yo te diría, compenétrate del nuevo PMBOK y lo que estaba mencionando. Alejandro, yo diría un poco más allá, o sea, realmente es un documento que agrega valor. O sea, realmente yo sí recomendaría que lo lean, porque se convierte como un portal de conocimiento, te presenta modelos, te presenta formas de pensar, y entonces sí te abre la mente a muchas cosas importantes, así que
sí, una clara recomendación a leerlo y estar cerca de todos estos webinars. Y quisiera nada más agregar tal vez algo que es importante, que lo acabas de mencionar, Edgar, que para los directores de proyecto que se certificaron con las versiones anteriores, creo que es importante que ellos puedan ver que su proyecto no es para producir entregables. Ahora estamos hablando de, tienes que obtener resultados con tus proyectos, e incluso ir un paso más allá, obtener beneficios para la organización y generar valor a tus clientes y a toda tu organización. Entonces, sí creo que le ayuda muchísimo al director de proyectos certificado anteriormente, tener esta visión de que tu proyecto debe entregar valor a la organización. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en mi caso, la metodología de proyectos de mi empresa está implementada basada en las áreas de conocimiento del PMBOK 6 y sus etapas. ¿Cómo recomiendan actualizar si el PMBOK 7 tiene un cambio tan sustancial y qué periodo transitorio recomiendan para hacer la actualización de la metodología? Este es un clásico problema. Yo creo que hay, en algunos casos se hace una sobreinterpretación del PMBOK como algo que fuera demasiado prescriptivo, que hubiera una metodología de desarrollo de proyectos. Recordemos que el PMBOK no es una metodología de desarrollo de proyectos, una Nunca lo ha metodología sido. de el paso 1, paso 2, paso 3. Eso no está en el PMBOK. El PMBOK es un conjunto de buenas prácticas, eso es verdad. Y uno tendrá adaptar esas buenas prácticas en el entorno organizacional. El PMBOK no te obliga a hacer un paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, yo diría, sigue la misma propuesta en el sentido de que si tú quieres desarrollar un proyecto tienes que preocuparte de una serie de elementos y eso lo ordenas de acuerdo a lo que hace tu organización. Entonces, el PMBOK no es una obligación, no es que si tú no cumples exactamente te van a meter preso, ¿no? Es una propuesta de valor en que tú tienes que aplicarlo con buen criterio. Todo lo que estás desarrollando en tu organización sigue haciéndolo porque sigue siendo válido, pero lo que sí yo te aconsejaría, míralo de acuerdo a las buenas prácticas que aparecen en la nueva mirada. O sea, si tu organización, por ejemplo, está haciendo proyectos que no te aseguran agregar valor para la compañía, ahí hay algo que atender, ¿no? O el estilo de liderazgo probablemente que tú estás aplicando no está actualizado, míralo porque te puede aportar la nueva mirada. Edgar. Sí, tal vez insistir en un tema con un comentario aquí de Guillermo Villalón. O sea, el PMBOK no fue que se hizo ágil, o sea, sino que el PMBOK se audió, o sea, y ahora puedes hacer un proyecto totalmente prescriptivo si es eso lo que necesitas. O puede ser un proyecto totalmente ágil si es eso que necesitas. Enrique habló de eso, o sea, realmente te libera para que puedas moverte de acuerdo a tus necesidades. Y tanto es así que la misma página 25 famosa de todos los procesos del PMBOK sigue citándose como una posibilidad en que usted pueda hacer un proyecto. Es decir, si usted tiene una metodología basada en los procesos anteriores del PMBOK 6, sigue siendo válida porque usted toma la decisión de que eso es válido para su organización. Sin embargo, ahora esto solo es una opción de N opciones. Aquí el trabajo nuestro es saber si esa es la opción que me conviene o no. Por eso es que el tema de tailoring, que antes apenas se mencionaba por aquí y por allá, tiene un capítulo completo, el tailoring, o sea, cómo ajustar sus necesidades a su metodología y su metodología a sus necesidades. Así que aclaro eso, porque en realidad tenemos más flexibilidad ahora y más bien mucho más flexibilidad. O sea, por eso es que le invito a leerlo porque da más herramientas. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Con estos cambios también hubo cambios en la guía práctica ágil. No, no. Sigue siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma. Ok. Otra pregunta, al dar peso al valor que se aporta al proyecto, a las organizaciones, etcétera, creo se le exige al director de proyecto mayores habilidades dentro de la organización, lo cual es muy bueno, pues es crecimiento en todo sentido. ¿Qué elementos consideran que se deben reforzar más o se debe enfatizar en lecturas o aprendizaje? Híjole, pues es un tema
no tiene fin, ¿no? O sea, en realidad creo que el tema por ejemplo, explícitamente la guía PMBOK menciona la inteligencia emocional como un elemento fundamental para ejercer el liderazgo en el proyecto. Entonces, inteligencia emocional, pues ya te cuento que hay que, más que aprender leyendo, es aprender haciendo, ¿no? Y eso, pues, es lo más difícil que hay, ¿no? En términos es esto que hablan de que ahora se amplía la perspectiva del project management, del project manager como tal. Esto viene desde atrás, o sea, en la sexta edición ya se habla de que el project manager tiene que estar involucrado y consciente de la estrategia de la organización y debe de garantizar la alineación del proyecto y sus objetivos con los objetivos estratégicos de la empresa. También se habla de valor, inclusive en la guía 6 se habla de que el concepto de valor ha venido transitando como definición y que hoy en día la definición de valor del proyecto para la organización se desarrolla ad hoc, es decir, hay un diálogo o es el producto de un diálogo inteligente entre los stakeholders clave y el project manager para determinar cuáles son los elementos de valor del proyecto. Y esto a mí me hace todo el sentido del mundo, porque pues, si cada proyecto es único, ¿por qué todos los proyectos tienen que ser medidos con la misma vara, que eran los enfoques anteriores? En la guía 6 ya se habla de esto, de configurar el sentido de valor que genera el proyecto a la organización de manera ad hoc a cada proyecto. Esto se viene reforzando, o sea, cobra más fuerza en esta edición y obviamente el pensamiento estratégico, pensamiento crítico, la propia creatividad del project manager para buscar enfoques que utilicen toda esta gama de herramientas y la combinen en una fórmula secreta o pública, digamos, pero para entregar el resultado específico que está buscando ese proyecto, ese yo creo que son elementos clave en donde tenemos que seguirnos preparando todos, ¿no? Ok. Una pregunta bien interesante, sobre todo para las personas que están buscando en estos momentos su certificación. Para personas que estamos a unas semanas o meses de presentar el examen de certificación PMP, ¿es recomendable analizar esta nueva versión del PMBOK? Eso fue lo que dije yo hace un rato. En los materiales que el PMI nos entregó a nosotros, los ATPs, desde octubre del año pasado, ya hablan de todo esto. Por ejemplo, inteligencia emocional, habla muchísimo de inteligencia emocional. Todo el tema esto del líder servicial que hemos estado hablando tanto y de servicio y el de cumplimiento con la organización y las leyes. Ya todo eso está en los materiales que el PMI nos entregó desde octubre del año pasado, así que si te has preparado con un ATP, ya estás capacitado. Perfecto. Vamos con dos preguntas para ir cerrando la sesión. ¿No consideran que uno de los mayores problemas que nos encontramos ahora como project managers es la cultura de la organización, ya que la mayoría aún sigue con una cultura muy anterior a esta nueva etapa? No es nada nuevo, eso siempre ha sido así. Primera edición ha habido este problema. Siempre. Uno de los grandes problemas es hacer que la organización entienda lo que significa Project Management, ¿no? Eso ya es difícil de entender a veces. Ahí, algo que recomiendo, yo tengo un máster en desarrollo organizacional y me parece que combinar desarrollo organizacional con project management es dinamita, ¿no? O sea, porque te ayuda a entender un poquito este comportamiento organizacional y te da herramientas para ir tocando la cultura de manera que el proyecto tenga más probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, los enfoques de DO realmente a mí me parecen que son un excelente complemento para la parte cultural y de trabajo con la gente, de entregar un producto o servicio que va a cambiar de alguna manera la forma de trabajo. El DEO es una herramienta o un conjunto de herramientas muy poderoso para esto, ¿no? ¿Alguien quiere complementar? Nos pasamos a la siguiente pregunta, que prácticamente sería la última. Veo que la nueva guía toma muchos aspectos de las prácticas ágiles. En ese contexto, ¿cómo se diferenciaría una certificación PMP con esta nueva versión versus una certificación como PMI-ACP? No son cosas distintas. Claramente la certificación PMI-ACP es
absolutamente direccionada a agilidad y agilidad en términos amplios. Se revisan varios métodos. El caso del Project Management es más amplio que la agilidad. El Project Management del PMBOK te ubica como un director de proyecto que tiene que tomar, entre otras decisiones, qué tipo de proyecto vas a hacer. Si vas a hacer un proyecto ágil o lo vas a hacer predictivo, iterativo, incremental. Por lo tanto, yo lo miro desde esta perspectiva. El PMBOK es un paraguas mucho más amplio en gestión de proyectos. PMI-ACP hace un doble clic sobre una de las posibilidades de Project Management, específicamente con los métodos ágiles. Gracias, Alejandro. Estamos cerrando ya. Les voy a pedir, por favor, a nuestra audiencia que nos ayude con la encuesta de salida y a nuestros panelistas les pediría una reflexión final. Menos de un minuto, por favor, para cerrar. ¿Qué nos comentarían? 30 segundos. Adelante, Yo disfruté muchísimo, muchísimo disfruté de leerme este PMBOK y compararlo con PMBOK 6. Realmente aprendí. Así que invito a toda Latinoamérica a aprender y a explorar todos estos campos que nos traen y que nos hacen mejores y hacen mejor a nuestra Latinoamérica. Gracias, Edgar. Jorge. Pues yo me gustaría decir una frase que mi abuelita me dijo hace muchos años. Ella me dijo, en la vida cuando crees tener todas las respuestas, te cambian todas las preguntas, ¿no? Y esto pues, está sucediendo no solo con un nuevo enfoque de la guía PMBOK, sino con el nuevo examen, ¿no? Que también tiene su grado de complejidad adicional. Entonces, a mí me parece que el enfrentar estos cambios con humildad, digo, a los que tenemos muchos años ya arraigados con las versiones anteriores, de pronto nos cuesta trabajo abrazar el cambio, pero tenemos que hacerlo, no hay otra, el mundo es cambio y hay que abrazarlo y verlo con entusiasmo. Gracias, Jorge. Alejandro. A mí me gusta mucho la mirada que tiene el PMBOK ahora, me gusta el que hace mucho más evidente algo que siempre nosotros hemos conversado, que es que los proyectos son los que cambian el mundo. Lo que hacemos los directores de proyectos es, yo le digo a mis alumnos, magia pura. Hacemos aparecer cosas que no existían, hacemos que el mundo evolucione. Y me gusta esta cercanía con la nueva mirada de que no basta que un director de proyectos se preocupe de un resultado, tiene que mirar el contexto global. Cuando uno mira que lo que está haciendo tiene un sentido de propósito mucho más allá del trabajo, sino que lo que está haciendo es cambiar el mundo, cambiar la sociedad en la cual estamos, el entusiasmo por hacer proyectos es mucho más maravilloso. Así que yo los invito a tomar esta nueva perspectiva de cómo estamos haciendo nuestro aporte a la sociedad a través de esta nueva herramienta. Muchas gracias, Alejandro. Enrique. Yo lo que les recomendaría es que se descarguen la versión 7 del PMBOK y cojan un café y se lo pongan, o un té, y se pongan a leerlo y lo disfruten, porque creo que es un paso adelante para todos y creo que hay que aprovecharlo y todos deben leerlo.